curioso. Marx, y parece que dijo, no soy marxista. Es una famosa frase. Si ellos son marxistas, yo no soy marxista. Bueno, aquí viene el presumido de Marx, que no... Mira, hace un momento hablabas tú del concepto de izquierda. ¿Qué debemos entender ahora, después de tanto y tanto, por izquierda? Esa es la pregunta que me pregunta en un sistema capitalista. Muy importante. Mira, yo creo que hay dos sentidos de la palabra izquierda. Un sentido que es el sentido estricto y otro que es un sentido vago, amplio. El sentido estricto, ser de izquierda, es para mí estar abajo. Estar abajo organizadamente, estar abajo de manera autogestiva, estar abajo, ser anticapitalista. Fundamentalmente. Claro. Ahora, ese es el sentido estricto. ¿Cuál es la derecha en el sentido estricto? La derecha es la burguesía con todos sus matices. Con todos sus matices. No solamente la extrema derecha, la burguesía extrema derecha, sino también la burguesía liberal y democrática. Toda ella en su conjunto, desde el punto de vista del sentido estricto de la palabra izquierda. Hay un sentido amplio que toma en cuenta no los niveles, el nivel de la burguesía y del proletariado, sino los matices de la burguesía. Y en ese sentido amplio no es lo mismo, desde el punto de vista amplio, no es lo mismo Peña Nieto y Vázquez Mota. Órale. No es lo mismo. No son lo mismo. Hay matices desde el punto de vista de la izquierda en lato. Pero ese senso lato, que hable de uno, que hable del otro, no son anticapitalistas. No son anticapitalistas. Entonces, ¿cuál izquierda en senso lato? Por eso es el sentido amplio, vago, en el sentido en que se utiliza tradicionalmente. Ahora, yo estoy de acuerdo en utilizar fundamentalmente el sentido estricto. Profesor. Porque soy anticapitalista. Yo también digo. Usted también. Pero no ignoro que hay matices y que hay que tomar también en cuenta los matices del enemigo. Eso sí. Entonces, ¿cómo detener a la extrema derecha aliada al imperio cuando todavía no estamos organizados? Pero cuidado, porque la extrema derecha, que se da cuenta de haberse extremizado demasiado, pide el apoyo a la izquierda en senso lato para tenerse todavía en vida. Esto es. Yo estoy de acuerdo contigo, pero no en México. Es decir... en Italia, seguro. En Italia sí. En Italia, seguro. En México, el pueblo, en general, el pueblo está en contra de la extrema derecha representada por el PRI y el PAN. Y usted lo identifica ahí. Al PRI y el PAN, al PRIAN. Y me parece que López Obrador y Morena es de izquierda dentro del sentido amplio del término. Muy amplio. Muy amplio, profesor. Muy amplio. Hay que votar por López Obrador con la conciencia y a sabiendas de que es burgués. Profesor, de que es burgués. No le había dicho que como soy extranjero no entro en la... Pero como ya casi estoy Ya para entramos. salirme, más que lo de Ahora, pero, como le dije, ese teleteatro libre no tiene cortes comerciales, pero sí tiene cortes culturales. Entonces, cortes y regresamos. Vivíamos en Londres, Jenny, las niñas y yo, más 2 perros, 3 gatos y 2 pájaros. Sobrevivíamos en Londres, en un departamento de Dean Street, en el barrio del Soho, allá donde salen las aguas negras de la ciudad. Estábamos en Londres porque a mí me habían expulsado de mi país, de Renania, donde nací. Había hecho cosas peligrosas, dirigía un periódico. La Gaceta Renana, no particularmente revolucionaria, pero supongo que lo más revolucionario que se puede hacer es decir la verdad. En Renania, los pobres recogían leña para calentarse en las propiedades de los ricos, que es donde la había, y la policía los arrestaba. Por eso escribí un editorial protestando, censuraron el periódico. Entonces escribí otro editorial denunciando que en Alemania no había libertad de prensa. Y sí, me dieron la razón. Cerraron el periódico.
ahí sí nos volvimos radicales. ¿No pasa así? Te empujan, te empujan, te empujan. El último número de la Gaceta Renana salió con un enorme encabezado, en letras rojas, rebelión. Eso sí les molestó a las autoridades y me ordenaron salir de Renania, así que me fui a París. ¿A dónde más podría ir un exiliado? ¿En qué otro lugar del mundo puedes sentarte toda la noche en un café y contar mentiras sobre lo revolucionario que eras en tu país? Si alguno de ustedes tiene que exiliarse, lo mejor es París, ¿eh? Jenny consiguió un minúsculo departamento en el barrio latino. Fueron unos meses maravillosos, nuestra luna de miel, hasta que la policía alemana dio el chivatazo a la policía de París. Parece que su conciencia internacionalista se ha desarrollado mucho antes que la de los trabajadores. Así que me expulsaron de París. Nos fuimos a Bélgica y me expulsaron otra vez. Al fin llegamos a Londres, a donde van a dar los refugiados políticos de todo el mundo. Los ingleses son admirables por su tolerancia, e intolerables por cuanto presumen de ser. Perdón. ¿Qué? Galvez. Perdón. ¿Qué pasó? No, es que el doctor me dijo que la tos se me iba a quitar en unas cuantas semanas. Esto fue en 1858. Marx. Libertad de expresión, libertad de prensa. Por eso empezó todo el camino. Gracias a esto nosotros hoy tenemos a Marx. Pero hoy hay libertad de expresión. ¿Te refieres al mundo o a México? No, al mundo. Ya estamos al mundo. En el mundo capitalista, por decir. Yo creo que no. Yo en también, el sentido pero... estricto, yo creo que no. Siempre aquí estamos en el sentido estricto y en un sentido Sí, amplio. sí. El sentido amplio es el de la manga ancha, ¿no? ¿En dónde hacen pasar o no? Yo creo que hay que reivindicar en todos los sentidos el sentido estricto. Hay que reivindicar. Mira, decía yo hace un momento que en Marx hay el capitalismo descrito por Marx muestra que tiene un movimiento hacia afuera que nos explica la mundialización, la globalización del capitalismo, pero también hacia adentro. Y una de las fallas del obsoleto de Marx es que él nada más ve la plusvalía en la esfera de la producción. Es decir, en la esfera de la producción agropecuaria se genera valor y plusvalor. Y según él, afirmación condicionada por el siglo XIX, no hay valor y plusvalor en otras esferas de la economía, por ejemplo, en el comercio y en los servicios. Y yo creo que en la actualidad el capitalismo no solamente está globalizado, sino que al interior de cada país ha ido conquistando a los servicios y también al comercio. Claro, por eso hay la característica actual. Característica. Por eso, digamos, podemos hablar de mercancías producto, mercancías servicio y mercancías comercio. Pero si hablamos de eso, también vemos una limitación de Marx, que él creía que el sujeto de la historia, ¿quién era? El proletariado industrial, nada más el proletariado industrial, acaso con la alianza de los campesinos. Pero en la actualidad, ¿qué tenemos? Que vino después, porque al principio... En la actualidad, ¿qué tenemos que decir? Pero les estaba hablando de Pieper. Disculpe. En Londres, los refugiados políticos de todo el mundo entraban y salían constantemente de nuestra casa. Pieper era uno de ellos. Pieper, me caía mal. Era servil, adulador, no se separaba de mí más de medio metro para asegurarse de que no pudiera evitarlo. Y todo el tiempo me hacía citas de mis escritos. Yo le decía, por favor, Pieper, no me hagas citas de mí mismo. Se atrevió a decirme, pensando que me agradaría que iba a traducir El Capital al inglés. El tipo no decía una palabra en inglés sin hacer una carnicería. El inglés es un buen idioma. Es la lengua de Shakespeare. Bueno, si Shakespeare hubiera escuchado decir a Pieper una sola frase en inglés, se envenena. Y luego lo envenena a él. Pero Jenny le tenía lástima. Era una especie de solidaridad de refugiado. Y lo invitaba constantemente a nuestras cenas familiares. Una noche llegó Pieper y me anunció: la fundación de la Sociedad Marxista de Londres, una sociedad marxista, ¿y eso qué es? Nos reunimos una vez a la semana para analizar sus escritos. Los leemos en voz alta, analizamos frase por frase, por eso nos llamamos marxistas, porque creemos enteramente y de todo corazón lo que usted ha escrito, enteramente y de todo corazón. Sí, y sería para nosotros un honor, Herr Dr. Marx, siempre me decía Herr Dr. Marx, que usted pudiera presidir nuestra próxima reunión de la Sociedad Marxista de Londres. No puedo. ¿Por qué? Porque yo no soy marxista.
No era su mal inglés lo que me molestaba, era su forma de... El mío tampoco era perfecto, era su forma de pensar. Como un satélite dando vueltas alrededor de mis palabras y proyectándolas al mundo, pero distorsionadas. Y además defenderse a distorsión como un fanático. Una vez le dije a Jenny, ¿sabes lo que más me asusta? ¿Que la revolución de los trabajadores no llegue nunca? No, que la revolución sí va a llegar, pero encabezada por hombres como Pieper. Aduladores cuando no están en el poder, soberbios y arrogantes cuando lo tienen, dogmáticos. Hablarán ellos en lugar del proletariado, interpretando mis ideas para el mundo. Organizarán un nuevo sacerdocio, una nueva jerarquía con comuniones, listas negras, inquisiciones, pelotones de fusilamiento, todo esto en nombre del comunismo, retrasando 100 años el comunismo de la libertad, dividiendo al mundo entre imperios capitalistas e imperios comunistas. Ensuciarán nuestro bello sueño y será necesaria otra revolución, quizá 2, 3 más para reencauzarlo. Eso es lo que temo. No iba a permitir que el imbécil de Pieper tradujera el capital, mi capital a su inglés. Representaba 15 años de mi trabajo, 15 años en las condiciones de vida del Soho. Habrá, profesor Pieper, yo los llamo habladores marxistas hoy en día. Mira, yo creo, voy un poco a retomar lo que estaba diciendo porque se vincula. Mira, yo creo que el reconocer que el capitalismo está no solamente en la producción, sino en los servicios y en el comercio, es reconocer que está en todas partes. Y al estar en todas partes, quiere decir que no solamente hay un trabajador, un proletario, un asalariado de la producción, sino un trabajador, un proletario, un asalariado de los servicios. Sí, claro. Por ejemplo, digamos, en un hospital o en un restaurante, los empleados están explotados. Exacto, pero... Y la palabra explotación es fundamental en el Entonces, marxismo. asalariados y explotados, pero esto no alcanza a unificar esto. No, A volverse en la clase. situación, Marx pensaba en el proletariado industrial. Claro. Pero ahora, continuando la idea de Marx, de la ciencia de la historia inaugurada por Marx, sabemos que el proletariado se ha extendido de tal manera, aunque no lo sepa, que el sujeto histórico ya no puede ser nada más el proletariado industrial, Claro, pero... sino que pues todo lo que llamamos sociedad civil, Perfecto. en lo fundamental, es en lo una clase fundamental, proletaria de hoy. debe ser anticapitalista. Claro, no Y parece... el sentido estricto del término es el sentido que debemos luchar para que se empiece a manejar cotidianamente, haciendo un lado el sentido amplio, blandengue y de manga ancha. Ahora, lo que está diciendo es que no se tiene que tomar la palabra de Marx en un sentido dogmático, doctrinario. Desde luego. Exacto. Exacto. Marx abierta a una... Abre una ciencia, y la ciencia tiene una tarea infinita. Marx no dijo las últimas palabras, como tampoco Freud. Es muy interesante porque así, como hablábamos de que Marx dijo que no era marxista, en una ocasión Lacan, con sus alumnos que presumían, entonces les dijo, ustedes son lacanianos, yo soy freudiano. Ándale, eso es. Profesor, corte y regresamos. Todas las mañanas, rumbo al Museo Británico, caminaba entre los mendigos que vivían junto a las aguas negras. Ahí trabajaba, en el Museo Británico, en su magnífica biblioteca, leyendo hasta el anochecer, leía. ¿Habrá algo más pesado que leer sobre economía política? Sí, escribir sobre economía política. Después me volví a mi casa, atravesando las calles oscuras, escuchando a los vendedores pregonar sus mercancías, y a los veteranos de la guerra de Crimea, unos ciegos, otros sin piernas, suplicar por un penique. ¿Se imaginan las calles de Londres de 1858? Jovencitas intentando vender panecillos por unos cuantos peniques, el organillero con su mono, las prostitutas, los magos, los tragafuegos, los violinistas, los de las gaitas escocesas, y siempre una pobre chica cantando una balada irlandesa. Eso es lo que veía y escuchaba todas las noches, caminando desde el Museo Británico bajo los faroles de gas que acababan de encenderse, entre el lodo y la
las aguas negras, en medio del aire apestoso, el olor a pobre de Londres, hasta que llegaba a mi casa. Supongo que era conveniente que el autor del Capital tuviera que andar trabajosamente entre la basura mientras escribía la condena del sistema capitalista. Mis críticos, intentando minimizar el contenido del Capital, han dicho, como siempre se dice de los escritores radicales, el pobre ha de haber tenido unas experiencias personales terribles. Pues sí, efectivamente. El camino a casa a través del Soho alimentó la cólera que puede haber en el Capital. No me va a permitir que el imbécil le pierda el trago. ¿Y qué ahora me van a decir? Eso es lo que ocurría hace más de 100 años, ¿sí? Solo entonces. Cuando venía para acá, he andado por sus calles llenas de basura. He respirado el aire contaminado. He pasado junto a los cuerpos de hombres y mujeres que dormían en la calle, acurrucados para protegerse del frío. En lugar de una muchacha cantando una balada, he escuchado la voz lastimera que me decía: un peso, señor, un peso para un taco. ¿Y a eso le llaman progreso? Porque tienen teléfonos celulares inteligentes, automóviles inteligentes, máquinas que vuelan sin tripulación y matan, 1000 pociones para oler mejor, y la gente durmiendo en las calles. Aquí tienen un informe oficial. El Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, es decir, la riqueza que se ha generado en el último año, fue de 14,000 millones de dólares. Muy interesante, pero díganme una cosa: ¿dónde están estos miles de millones? ¿A quién han beneficiado? Menos de 500 individuos controlan millones de dólares en actividad financiera. ¿Qué acaso estas personas son más nobles? ¿Han trabajado más duro? ¿Son más útiles a la sociedad que la madre que cría 3 hijos pequeños sin dinero para calentarse en el invierno? La desigualdad y la miseria han existido desde siempre, son inevitables. Hay quienes tienden a subir y hay quienes suben a tender. Se siente muy gracioso, ¿no? Hace 150 años yo dije que el capitalismo incrementaría enormemente la riqueza de la sociedad. ¿Qué tiene de malo? Pero que esa riqueza se acumularía en muy pocas manos. Demasiados pobres, muy pocos ricos. Gigantesca fusión del Chemical Bank y del Chase Manhattan Bank. La bolsa sube y 12,000 trabajadores pierden su trabajo. Y dicen que mis ideas están muertas. Ay, aquí los fuerzas del centro despidieron a 45,000. ¿Y qué? En vez de estar protestando que se busquen otro trabajo. El pobre es pobre porque quiere. Usted no conoce la aldea abandonada, el poema de Oliver Goldsmith, ¿verdad? No lo conoce, que lo va a conocer. Mal le va al país, presa de inminentes males, cuando la riqueza se acumula y los hombres decaen. Y sí, han decaído. Eso es lo que he visto al andar por su ciudad. Casas decadentes, escuelas decadentes, seres humanos decadentes. Camino un poco más, doy la vuelta. Ay, me encuentro rodeado de hombres ricos, mujeres llenas de joyas y abrigos de pieles. De repente, una sirena. ¿Que alguien estaba intentando cometer algún crimen? Sí, alguien estaba intentando robar las joyas y los abrigos de piel. ¿Ya lo ve? No pudo uno tener seguras ni sus cositas. O también podríamos decirlo de otra manera, ¿eh? Alguien estaba intentando recuperar una parte del Producto Interno Bruto, quitándosela a los que lo habían robado legalmente. Los seres humanos reducidos a mercancía, su vida condicionada al dinero. Maravilla del sistema de mercado. ¡Felicidades! A los de arriba no les gusta mucho cómo hablo. Seres humanos reducidos a mercancía. Ese es el resultado maravilloso del capitalismo, ¿verdad? Exactamente. Acá, independientemente de estricto o... eso es el resultado. Sí. Pero no solamente los obreros, sino no. toda la sociedad. Claro. Se ha convertido en un tráfico en el sentido mercantil del término. Entonces, ¿cómo se Mira, otra limitación de Marx es lo que podría llamar el objetivismo, el creer que todo tiene que ver con la sociología, la economía, etc. Y se olvida, por la época también, se olvida del aspecto subjetivo. Yo creo que en la actualidad hay que vincular lo psicológico y lo sociológico. Por ejemplo, Freud habla de ciertas pulsiones que vienen en el inconsciente, ¿no? Yo diría que una de esas pulsiones es la pulsión apropiativa, el afán de poseer con que nacemos todos. La historia no nos permite a veces apoderarnos de lo que quisiéramos. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo de tener en cuenta lo subjetivo hay que tener en cuenta lo objetivo. Y si aunque lo subjetivo sea congénito,
se realiza o no se realiza de acuerdo con las condiciones históricas. Ahora, profesor, yo no me puedo permitir no estar de acuerdo con usted, pero yo pienso que, aparte de si es verdad, el capital nace como relación social, ¿no? ¿Quién tiene ese tipo de afán y quién se somete a eso? Pero a la situación en que hemos llegado, seres humanos reducidos a mercancías, esta maravillosa inteligencia sofisticada, si no le encontramos una salida anticapitalista, pero una posible salida. Para encontrar la salida hay que tomar en cuenta no solamente la economía y la sociología, también la psicología. Por ejemplo, en la psicología, decía yo, hay pulsiones, instintos, decían antes, ¿no? Bueno, estas pulsiones, yo he hablado de 3 pulsiones. Una pulsión apropiativa, cosística. El hombre quiere poseer cosas. Una eidética, quiere poseer ideas. Y otra antrópica, quiere poseer a las personas, y aquí se engendra el problema del poder. Sí, pero ¿usted cómo justifica todo este empuje e instigación que la televisión va al consumismo? Entre lo que dice... No lo justifico. No, la palabra justifica. pero psicológicamente, ¿en qué casilla lo vamos a poner? Porque está hecho con fin bien claro. Es que estas pulsiones apropiativas no se dan separadas, se dan unidas. Fíjate, si tú tienes un afán de poseer cosas, no solamente de medios de consumo, sino de medios de producción, y las condiciones te son favorables a ello, por ejemplo, por la herencia, te vas a convertir en capitalista. Tendríamos que abolir la herencia, ¿eh? Entre otras cosas. Como otras... diría el camarada Pudol, ¿no? Entre otras cosas. La publicidad, la herencia. Empezamos con eso. Ojalá. Cortes y regresamos. En ese pequeño departamento del Soho, Jenny nos hacía sopa de cebolla y nos cocía papas, y siempre teníamos pan recién hecho de nuestro amigo el panadero que vivía aquí allá abajo. Nos sentábamos a la mesa, comíamos, platicábamos de los acontecimientos del día, la última guerra, la estupidez de los gobernantes, la lucha de los irlandeses en busca de la libertad, la oposición política dedicada solamente a dar chillidos, la prensa cobarde. Supongo que las cosas son diferentes ahora. Ay, quién sabe, ahora hablamos de Chicharito, de Benedito, de Chapulín. Después de cenar limpiábamos la mesa y yo me ponía a trabajar, con mis cigarros a la mano y un vaso de cerveza. Sí, trabajaba hasta las 3 o 4 de la madrugada, con mis libros apilados a un lado y los informes parlamentarios al otro, y Jenny, sentada al otro lado de la mesa, transcribiendo. Mi letra era imposible, así es que ella tenía que reescribir cada una de mis palabras. ¿Se imaginan ustedes un acto más heroico? De vez en cuando había una crisis, no una crisis mundial, pero sí. Un libro había desaparecido, un día echarle de menos mi Ricardo. Jenny, ¿dónde está mi Ricardo? ¿Quieres decir los principios de economía política de David Ricardo? Pensé que ya no lo necesitabas y lo llevé al Monte de Piedad. ¡Mi Ricardo, al Monte de Piedad! Tranquilízate, la semana pasada no llevamos al monte el anillo que le regaló mi madre. Bueno, así estaban las cosas, empeñábamos todo. Sobre todo los regalos de la familia de Jenny. Cuando terminamos con los regalos, seguimos con nuestra ropa. Una Navidad, no que una Navidad, un invierno entero me la pasé sin mi amigo. Cuando se publicó El Capital, claro que quisimos festejarlo, pero no teníamos ni para desempeñar los cubiertos y los platos para la cena. Engels tuvo que dar un dinero. Engels, un santo. Un santo. Federico Engels, es que no hay otra palabra para él, santo. Cuando nos cortaban el agua, el gas, la casa se quedaba a oscuras y nuestro ánimo por los suelos. Entonces Engels pagaba las facturas. Su padre tenía unas fábricas en Manchester. Sí, el capitalismo nos salvó. Bueno, santo, pero no siempre entendía bien nuestras necesidades. Ah, pobre, pero VIP. No teníamos ni para comer y Engels enviaba cajas de vino. Una Navidad no teníamos el arbolito y Engels llegó con 6 botellas de champaña. ¿El arbolito? Bien, gracias. Nos lo imaginamos. Hicimos un círculo alrededor y cantamos Feliz Navidad, Feliz Navidad. Sí, ya sé que mis amigos los revolucionarios estarán diciendo Marx, el ateo, con un árbol de Navidad. Sí, yo escribí
que la religión es el opio del pueblo, pero nadie, ni siquiera mis amiguitos los revolucionarios han leído el párrafo completo. La religión es el único momento que tiene el oprimido para respirar. Es como el opio, un alivio. No es una solución, pero de algo sirve para aliviarse. Y si hay alguien aquí que sabe de alivios, ese soy yo. Lo sé muy bien por mis forúnculos, fístulas, abscesos, barros, granos en el... No hay nada en el mundo más horrible que tener forúnculos en el culo. Sabía de esta intimidad de Marx. Esa era una enfermedad debida al fumar cigarros. Ahora, habló de la religión, ¿no? La religión como opio, algo posible para los oprimidos, no como dice la solución, pero algo. Como tocó la psicología y todo esto, la religión no, es algo. Y a hoy, podemos decir que aparte de la televisión, hay otro opio que es la televisión. Claro que sí. Como... Y todo esto, el carácter opiómano de tantas instituciones, se relaciona con otro tema, el tema de la lucha de clases. Ajá. Todos dicen que es obsoleto esto. Yo creo que no. Yo creo que la lucha de clases está explicada por Marx y también por Bakunin y tantos teóricos. La lucha de clases se fundamenta no solamente en las relaciones sociales de producción. Fíjate que la lucha de clases no solo... Yo usaría dos conceptos de Freud, lo latente y lo manifiesto. Yo creo que hay una lucha de clases latente. No puede vivir el capitalismo sin lucha de clases latente, que se da en todas partes. Ahora, pero otra es la lucha de clases manifiesta. La lucha de clases manifiesta se da en una huelga, en una marcha y en una guerra civil. ¿Cuál es la lucha de clase que el capitalismo no puede vivir sin ella? ¿Por qué? Porque la manipula. Es decir, tú decías hace un momento en una plática conmigo, es que quienes están leyendo El Capital ahora son los capitostes de Europa, lectores del Capital, para ver cómo salen de la crisis. Claro, claro. Entonces, evidentemente, el poder trata de adueñarse de la ciencia de los menesterosos, oprimidos y humillados. Este capitalismo lo veo El capitalismo, como un monstruo. fagocita todo. Fagocita, exactamente. Entonces, ¿cómo es posible? Si nosotros tenemos la que se llama izquierda no estricta, la que llaman progresismo, capitalismo más humano, que a mí me parece una contradicción. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿No? Entonces, ¿cómo se hace si el capitalismo consigue fagocitar todo, encontrar dónde que se le vaya por traverso algo? Hay que ir a la búsqueda de las causas. Y la búsqueda de las causas no está solamente en la sociología. Por ejemplo, hay que revisar la teoría de las clases de Marx, sino también está en la subjetividad. Entonces, yo te contaba a ti que Octavio Paz, ¿te acuerdas que te conté? No, claro, no, a mí me llamó la atención, querido profesor, porque usted que tiene un aspecto de persona grande, hierárquico, como se dice, ¿no? El sabio, luego leí que es un provocador, porque escribió 2 libritos al señor Octavio Paz dedicados, uno, El Rey Desnudo, y el otro, El Rey Desnudo, cuando el rey se hace cortesano. Eso es picarle, porque se volvió una... Mira, Octavio Paz, en El Ogro Filantrópico, que es un libro fundamental, dice que los bolcheviques, y está pensando en Lenin, en Trotsky, etc., los bolcheviques nos prometieron un mundo desenajenado, el mundo de la libertad, y nos dieron una dictadura feroz. Así dijo Octavio Paz. Eso dijo Octavio Paz. ¿Y sabes qué? Tiene razón. Pero tengo una diferencia con él. No basta decir lo que ocurrió, sino que hay que explicarlo. Porque ¿Por qué ocurrió eso? Él se volvió anticomunista. Se volvió anticomunista. Se fue por el otro lado. Y usted dijo, bueno, a ver, vamos a estudiar. Vamos a estudiar. Tomamos lo que una tú pausa. preguntas. Eso es, tomamos una pausa y regresamos. ¿Qué? No sé cómo le hizo.
Empacó todo lo que teníamos y se trajo a nuestras dos hijas, Jennifer y Laura, a Londres. Después parió 3 veces en nuestro miserable y frío departamento de Dean Street. Hizo hasta lo imposible para que los niños no sufrieran por el frío. Los vio morir, uno tras otro. Guido todavía no había empezado a andar. Francesca tenía 1 año. Tuve que pedir prestadas 3 libras para su ataúd. Mosh vivió 8 años. La noche en que murió todos dormimos alrededor de su cuerpo en el piso hasta el amanecer. Cuando nació Leonor, tuvimos miedo, pero ella era muy fuerte. Fue bueno que tuviera 2 hermanas mayores, porque ellas habían logrado sobrevivir. Jennifer nació en París. París es maravilloso, para los enamorados, pero no para los niños. Es algo que hay en su aire. Laura, nuestra segunda hija, nació en Bruselas. Nadie debería de nacer en Bruselas. No teníamos dinero, nada de dinero. Y todos los domingos nos íbamos a comer al campo, 1h30 caminando. Jenny, las niñas, yo, Lengen, luego les hablaré de ella, hacía una ternera al horno, y llevábamos té, pan, queso, cerveza. Eleonora era la más joven, pero ya bebía cerveza. Nada de dinero. Pero a mis hijas no podían faltar de sus vacaciones. Una vez me gasté el dinero de la renta para mandarlas a la costa atlántica francesa. En otra ocasión, con el dinero de la comida, les compré un piano forte, porque a las niñas les gustaba la música. Se supone que un padre no debería de tener consentidos entre sus hijos, pero es que Eleonor... Yo solía decir a Jenny, Eleonor es una niña rara, ¿eh? ¿Y qué esperabas? ¿Que los hijos de Max fueran normales? Eleonor era la más chiquita, pero era la más brillante. ¿Se imaginan una revolucionaria de 8 años? Es la edad que ella tenía en 1863. Polonia se había rebelado en contra de la dominación rusa. Entonces Tusi, así le decíamos a Leonor, Tusi, escribió una carta a Engels hablando de esos valientes camaradas polacos, como ella les llamaba. A los 9 años envió una carta a los Estados Unidos, a la atención del presidente Lincoln, dándole consejos de cómo ganar la guerra a los confederados. También fumaba y bebía vino. Todavía era una niña, vestía sus muñecas mientras se tomaba un vaso de vino. A los 10 años ya jugaba ajedrez conmigo y no era fácil ganarle, ¿eh? A los 15 se enfureció de repente contra la ley que ordenaba descansar en el Día del Señor. No se permitía ninguna actividad el domingo. Entonces Tusi organizó la noche del domingo para el pueblo, en el Salón San Martín. Trajo músicos de todas partes que interpretaban a Händel, a Mozart, Beethoven. 2000 personas llenaban el local. Era ilegal, pero nadie fue arrestado. Así es que aprendieron, si tienen que violar la ley, háganlo junto a 2000 personas. Y por favor, a Mozart. El brillo de sus mejillas apagaría las estrellas lo mismo que la luz del día apaga las antorchas. Yo leía Shakespeare, Esquilo, Dante, en voz alta, y a Tusi le encantaba. Se aprendió de memoria Romeo y Julieta. Me insistía que le leyera una y otra vez las palabras de Romeo, de cuando ve a Julieta por primera vez. Sus ojos celestiales brillan tanto en la noche que los pájaros comenzarán a cantar pensando que es de día. No era fácil vivir con Tusi. ¿Saben lo molesto que es tener una niña que encuentra defectos en tus pensamientos? Discutía conmigo sobre mis escritos. Por ejemplo, mi ensayo sobre la cuestión judía. No es fácil de entenderlo, lo admito. Bueno, pues Eleonor lo leyó e inmediatamente me desafió. ¿Por qué escogiste a los judíos como representantes del capitalismo? No son los únicos envenenados por el comercio y la codicia. No es que los haya escogido, intenté explicarle. Simplemente los tomé como un ejemplo. Su respuesta: se puso una estrella judía en el pecho y me anunció: yo también soy judía. ¿Qué podía decirle? Me encogí de hombros. Ese gesto es muy judío. Uy, de verdad es que llegaba a ser realmente insoportable. Por ejemplo, sabía que mi padre se había convertido al cristianismo. No era muy cómodo ser judío en Alemania, si es que ha habido algún lugar cómodo para ser judío. A mí me habían bautizado a los 8 años y esta Tusi le intrigaba. Una vez me dice: Moro, a mí me decían Moro porque mi piel era un poco más oscura. Moro, sé que estás bautizado, ¿sí? Pero antes fuiste circuncidado. Uy, nada le daba pena. Una vez juntos, su estrella judía se puso un crucifijo, no por el cristianismo, sino en nombre de los rebeldes irlandeses que luchaban en contra de Inglaterra. Conoció la lucha de los irlandeses por Lisibonos. Lizzie, la mujer de Engels. Lizzie era una obrera, apenas sabía leer. Engels, el santo, hablaba 9 idiomas. ¿Piensan ustedes que tenían dificultad para entenderse? No, simplemente se querían. Lizzie era activista del movimiento irlandés y a Tusi le encantaba ir a visitarla. Las dos se sentaban en el suelo, cantaban canciones irlandesas hasta quedarse dormidas.
Hubo una noche terrible. La noche en que el gobierno inglés colgó a 2 jóvenes irlandeses, justo ahí en el Soho, en medio de una multitud de borrachos exaltados. Esos ingleses tan educados, con su té a las 5 y sus ahorcamientos públicos. Sí, ya sé que ahora no cuelgan a la gente, se limitan a inyectarles veneno en las venas, suministrarles gas letal, quemarlos con electricidad. Sí, es más civilizado. Colgaron a esos jóvenes irlandeses por desear la libertad de su tierra. El honor no dejaba de llorar. Yo le dije, tú si no puedes involucrarte tan profundamente en los horrores del mundo, solo tienes 15 años. Esa es la cuestión, moro. No tengo 12 ni 13, tengo 15 años. Present arms and fire, destiny. Los jóvenes a veces intuyen, ¿no?, lo malo de las cosas, lo malo de la humanidad, hacia dónde vas. Hoy tenemos ejemplos. ¿Qué piensa de estos movimientos que están haciendo hoy los indignados, el 15M en España y acá yo soy 132? Mira, a la globalización del capital corresponde la globalización del descontento. Y este descontento se va a ir profundizando cada vez más. Y es un descontento producido no por tal o cual razón externa al capitalismo, sino por el capitalismo. Y por el capitalismo globalizado y mundializado. Hay una cosa interesante que de pronto me acordé. Tú tendrás en cuenta a aquel gran anarquista español, Anselmo Lorenzo. Anselmo Lorenzo era miembro de la AIT, de la Asociación Internacional de Trabajadores, de la primera internacional. Y fue representante de España, fue al Congreso del Internacional en Londres. Y el primero que encontró fue a Marx. Y antes de las reuniones del Internacional platicó con Marx. Y se dio cuenta de que Marx tenía una cultura impresionante, no solamente en economía, no solamente en filosofía, porque él se había recibido como doctor en filosofía, no solamente en eso, en literatura española. Quedó absolutamente impresionado Anselmo Lorenzo de las citas que hacía de Lope de Vega, de Quevedo, de Gracián, del siglo de oro. Estaba impresionado, pero al día siguiente fue a la reunión y vio cómo se comportaba manipulando la reunión Marx, etc. Y salió echando pestes de Marx. Pero de pronto advirtió, por un escrito que leyó, que Bakunin era antisemita. Entonces, dice Anselmo Lorenzo, no sé con quién quedarme. Y la emancipación del hombre está para muy lejos. Ojalá que a los jóvenes no pase así. Si hablamos de los jóvenes... Mi hija tenía 15 años. Era una niña y se enamoraba de cualquier joven bello e impetuoso que viniera a visitarnos. Podría hacer una lista. Eleonor tanto fue inteligente en política cuanto bobita en asuntos de amor. Estaba loca por el héroe de la Comuna de París. ¿Enamorada? No, loca. Por el tal Lizagaray que tenía... 33. 33 tenía y la 16 para ver. Casi 20 años de diferencia. Era una niña. Bueno, por lo menos este cuate era francés, porque luego estaba el galán de su hermana Jennifer. Era inglés. ¿Han probado la comida inglesa? No digo más. Y luego estaba Lafar, el novio de Laura. Sus demostraciones públicas de ardor eran absurdas. Le ponía la mano en el trasero enfrente de todos. La torteaba como si fuera la cosa más natural del mundo. Y Jenny lo defendía. Son sus orígenes criollos, su familia vino a Francia desde Cuba. Como si todos en Cuba se anduvieran torteando. No sé si ya lo pregunté. ¿Alguien aquí ha tenido alguna vez forúnculos en todo el cuerpo? Es una enfermedad horrible. A mí me han atormentado durante toda mi vida. Algunos imbéciles han intentado analizarme por esta enfermedad. Marx está enfadado con el sistema capitalista porque tiene forúnculos imbéciles. ¿Y los revolucionarios no tienen forúnculos qué? Pero siempre deben encontrar algo, ¿eh? A uno que le pegaba a su padre,
Aquel otro que su madre lo amamantó hasta los 10 años. Además, allá nunca le enseñaron a usar la vacinica o jamás le cambiaron el pañal. ¿Y a usted cómo le va? Usted es normal. Como si tuviéramos que ser anormales para rebelarnos en contra de la explotación. Le encuentran cualquier explicación, excepto la más obvia. El capitalismo, por su propia naturaleza, por estar en contra del espíritu humano, alimenta la rebelión. Y ahora no me vayan a decir, por favor, que comparado con mis tiempos el capitalismo se ha vuelto más humano. ¿De verdad se lo creen? Hace unos cuantos años, hace unas cuantas semanas, estaba leyendo aquí en sus periódicos que, bueno, los dueños de una fábrica en Carolina del Norte a sus trabajadoras las tenían encerradas en sus criaderos de pollo para explotarlas más. Hubo un incendio y murieron 25 mujeres atrapadas. Eso no pasa aquí, ¿verdad? Ah, bueno, unos mineros sepultados en pasta de conchos, los niños de Arceo, murieron unas trabajadoras en Coppel. Los trabajadores deben ser más cuidadosos. ¿Y a eso le llama usted capitalismo más humano? ¿De verdad se lo creen? Debería darles vergüenza. Sí, puede ser que mi rabia sea provocada por mis forúnculos. ¿Y si así fuera qué? Ya intentaron trabajar, sentados, con forúnculos en el culo. Y por favor no me hablen de los médicos, que ellos saben de esto mucho menos que yo. Mucho menos, porque los forúnculos son míos. No podía ni dormir. Hasta que descubrí algo milagroso. El agua. Sí, tan simple como eso. Paños empapados en agua caliente, bueno, tibia. Jenny me los aplicaba pacientemente una hora tras otra. Se despertaba en medio de la noche cuando yo me quejaba por el dolor y me aplicaba mis paños calientes. A veces, cuando Jenny no estaba, lo hacía lente. Ya les hablaré de ella más adelante. No coman ansias, más adelante. Pasaron 150 años, más o menos, independientemente que hay quien se quiere olvidar de Marx, pero hay seguramente cosas que ya no son actuales, que se puede hacer un balance que sí y que no de Marx. Sí, yo hablaba de lo vivo y de lo muerto. Exacto. Voy a poner un ejemplo. Como producto de su objetivismo, Marx hace un análisis del Estado, pero un análisis instrumentalista del Estado. El Estado